de Santa Cruz en la sede del Museo de los Concilios y en concreto en este ciclo de arqueología. Mis palabras son, pues eso, para saludarles, para darles las gracias, para que sigan asistiendo con tanta gente, tantos amigos del museo a las actividades. Y quería también hoy agradecer muy especialmente al profesor Pereira, porque durante muchos años fuimos compañeros en la Facultad de Humanidades y pues yo ya hace bastantes años que me fui de la facultad, pero como tenía un gratísimo recuerdo de él, pues me apetecía mucho saludarle aquí en público, darle las gracias por participar en este ciclo de arqueología de la provincia de Toledo, y porque es de los muchos arqueólogos que excavan en la provincia, en fin, de los que entrega materiales, cosa que como no es muy habitual, lo quiero resaltar. Es de los que entrega afortunadamente y eso pues ya digo, es muy de agradecer. No le entretengo porque lo importante es oírle a él y que aprendamos mucho de arqueología. Y muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima conferencia. ¿Qué hay? Buenas tardes, amigas y amigos del Museo de Santa Cruz y de los Concilios. Bueno, pues yo no he sido compañero de facultad de Juan, pero sí que hemos compartido mesas y laboratorio, él con los materiales de Castellones del Ceal y en Jaén, en la necrópolis ibérica, y yo con materiales de un yacimiento de Madrid, ¿no? La verdad es que también le conozco de hace ya bastantes años y para mí pues es un placer poder estar aquí con él. Voy a presentarle muy rápidamente. Bueno, él es profesor titular de Prehistoria en la Universidad de Castilla-La Mancha. Se doctoró en el año 87 con la tesis La cerámica ibérica del Valle del Guadalquivir, siglos VI, III a.C. Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación son la de bronce, el orientalizante, la del hierro, pero con especial interés por la arqueología funeraria, la arqueología de los cementerios. Por citar algunos de sus proyectos más recientes en los que participa, Transbetonia, que es un estudio del urbanismo y de la sociedad a través del análisis de los elementos diagnósticos de la cultura betona, este pueblo prerromano cercano y que también se incluye ocupa parte de la provincia de Toledo. Iber Sculpture, que supongo que no lo he podido ver, pero supongo que será escultura ibérica, en la que también es un ámbito en el que ha trabajado bastante. Proyectos de investigación que tienen que ver con yacimientos de la provincia de Toledo, como por ejemplo el Cerro de la Mesa, en el que ha sido además investigador principal, Palomar del Pintado, la necrópolis de Palomar del Pintado, Cerro de la Mesa, bueno, por supuesto, Casa del Carpio, de la que nos va a hablar ahora, o también, como he mencionado antes, el yacimiento de Castellones del Ceal de Jaén, entre muchísimos. Como me comentaba esta tarde Rafael, que había mirado en Dialnet por ver las publicaciones de Juan Pereira, son 25 páginas, no voy a citar porque entonces le comería el tiempo de la conferencia. Bueno, sus participaciones en congresos internacionales y nacionales, publicaciones, le avalan como un excelente investigador. Yo la verdad es que me gustaría destacar un aspecto, ¿no?, de sus trabajos como investigador. A mí siempre me ha gustado mucho leerle porque él siempre suele buscar alternativas a los planteamientos más tradicionales, con lo cual enriquece mucho la visión que tenemos del yacimiento o de la cuestión que esté analizando, estudiando. Y siempre, yo he visto que siempre se ha interesado por incluir de la misma forma a otros investigadores que pudieran aportar pues, desde otras ciencias o desde otras metodologías información para completar la visión del sitio o del periodo o de la cuestión que se estaba investigando.
Y sin más, pues doy la palabra a Juan Pereira. Muchas gracias a los dos. Veo que desertáis de la mesa. Yo no sé si os voy a fastidiar. Que es una de las cosas que yo siempre pido, por favor, en los congresos, que no me pongan en la mesa de por la tarde, porque a las 4 de la tarde te entra un sueño terrible, tú tienes que mantener el tipo y todos los de la fila que se han desertado están viendo. Un poquito de solidaridad. Muchísimas gracias por la invitación, me ha encantado de participar en cuanto a las actividades que tengan que ver con la difusión del trabajo y el patrimonio arqueológico, y más para el Museo de Santa Cruz, que igual que el Museo Arqueológico Nacional, he tenido la suerte o el privilegio de poder pasar horas en los almacenes, con un poco de frío, pero he visto, como diría el replicante de Brother Reiner, yo he visto cosas que no creeríais. Y algunas de ellas están precisamente en los almacenes de los museos, y más concretamente el Museo de Santa Cruz. Y en este caso, además, bueno, la conferencia la doy yo, pero en realidad yo soy el portavoz. Todo el trabajo de investigación, y cada vez más, es el resultado de un trabajo en equipo, de mucha gente que colabora de distintas maneras, con análisis, poniendo en contacto, con dibujos, con fotografías, haciendo de intermediario para que puedas mandar una foto a un sitio que te la pueden dar, que de repente alguien te dice, oye, aquella foto, revísala porque realmente a lo mejor eso es un resultado de un trabajo en equipo, de un trabajo que primero fue en equipo, evidentemente, en el campo, un trabajo de campo, y luego posteriormente el trabajo de gabinete. Ese trabajo tiene que agradecer mucho a mucha gente. Que ya hemos concluido, el pasado mes de septiembre se cumplían 40 años del descubrimiento de la Casa del Carpio. En el año 1984, con motivo de una serie de obras que tenían que hacerse en el pantano de Azután por reparar un puente, hubo que bajar el nivel de la cota de agua de una manera muy significativa, y eso propició ese descubrimiento. En Casa del Carpio está en la zona del Valle Medio del Tajo. Concretamente aquí, estamos viendo una cartografía antigua, porque en la actualidad, como pueden ver, las aguas del pantano de Azután cubren toda la zona. Este es la presa, aquí tenemos el Cerro de la Mesa. El pantano de Azután es un poco curioso, aquí está la desembocadura del Uso. Aquí tenemos esa garganta enorme, que de repente aquí se vuelve a ampliar en la cola del pantano, que es esto que estamos viendo aquí, y en uno de esos bordes aparece Casa del Carpio, o estaba Casa del Carpio. Y hacia allá, que es también el Tajo, aguas hacia arriba, estarían ya la zona de los vados de Talavera de la Reina. Este sería un poco la perspectiva del paisaje que tenemos. Bien, en aquella época, en el año 84, yo tenía un encargo por parte del Ministerio de Cultura de hacer el inventario de yacimientos arqueológicos de la provincia de Toledo como un plan piloto, que luego, con la transferencia de las competencias a las autonomías, se cambió y cada autonomía decidió hacer su propio plan, que además conseguimos también una financiación en paralelo por parte de la Diputación a partir de un convenio que ellos habían realizado. Y también en ese momento, en el mes de septiembre, que era el mes que entonces se utilizaba básicamente para excavar, porque las clases empezaban en el mes de octubre, casi siempre después del Pilar. Yo estaba excavando entonces con Enrique de Álvaro en el yacimiento del Cerro de Bú. Y a mediados, sobre el 8 o el 9, ese fin de semana, nos llegó la noticia de que se había producido un descubrimiento en la zona del pantano de Azután. Un descubrimiento importante, nos lo comunicó Alberto Moraleda, que también formaba parte del equipo de las personas que se dedicaban a recoger y a rellenar las fichas de prospección de la localización de los distintos yacimientos, sobre todo en su zona de Talavera, que era la que controlaba. Y bueno, pues fuimos a verlos y claro, cuando llegamos ese fin de semana, pues el panorama era desolador. El descubrimiento había sido, como hemos dicho, de manera completamente casual, había bajado mucho el nivel del agua. Siempre que baja un pantano, todo el mundo se acerca a ver dónde está el antiguo puente, la antigua casa, las huertas,
Y alguien, según parece, las referencias que yo tengo, que recuerdo, han pasado 40 años, o sea que me puedo equivocar, estaba sentado comiéndose el bocadillo y de repente vio una cosa oscura, un aspecto así como de media naranja, lo cogió, le dio la vuelta y era un cuenco. Y a partir de eso, pues apareció lo que normalmente nosotros llamamos un expolio a lo bestia, como podemos ver, ¿no? Decía, una zanja, vemos aquí huesos, los pobres huesos de la inhumada, restos repartidos. Aquí todavía se ven que había algunos fragmentos de unas grandes urnas de almacenaje que estaban como degolladas, probablemente estaban colocadas así, y el aspecto era realmente desolador. Bolsas de plástico del Corte Inglés, de distintos sitios, que la gente llega, coge, y luego su mujer, ¿dónde vas con esas porquerías? Pues me las tiran ahí. En fin, un desastre. Afortunadamente, había una asociación cultural en el pueblo Alcaudete de la Jara, que se llama ARCA, creo que sigue todavía, que se presentaron allí y dijeron, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces la gente vio que alguien se preocupaba y los de ARCA hicieron una recogida de lo que alguna gente estaba intentando. Algunos ya se lo habían llevado, otros no. Lo pudieron interceptar y al mismo tiempo también sacaron diapositivas que nos fueron muy útiles luego. Esta es una diapositiva, un duplicado de una de las diapositivas que nos pasó ARCA, donde, como ven, podemos ver que hay una serie de urnas colocadas, adosadas unas a otras, fragmentos, restos, vemos parte del cráneo, vemos aquí parte del cúbito del radio, del personaje inhumado, en fin. La situación era bastante deprimente. Esto que estamos viendo aquí fueron los materiales que luego nos entregaron los de ARCA, pero vayamos por partes. Nosotros nos presentamos ahí, vimos aquello, yo saqué la conclusión de que, bueno, era una pena que aquello estuviera así, así que el lunes, día 10 por la mañana, nos presentamos en la Consejería de Cultura, donde el director general de entonces, que lo tenemos sentado delante de nosotros, en cuanto le expliqué efectivamente qué es lo que era nuestro motivo de preocupación, nos extendió en menos de media hora, salimos con un permiso de excavación de urgencia. Y cogimos los coches, conseguimos dormir en Calera y Chozas, y en la mañana del 11 de septiembre de 1984 empezamos la excavación a toda prisa, porque la obra del puente ya se había arreglado, se habían cerrado las compuertas de la presa y el agua estaba empezando a subir. Así que eso significaba que en muy poco tiempo el agua volvería a cubrir otra vez ese yacimiento, esa tumba. Cuando llevábamos 2 o 3 horas habíamos colocado ya las cuerdas, habíamos empezado la primera limpieza. Yo pensaba que eso lo hacíamos en 24 horas. Esto se limpia, cogemos el material, los huesos, consolidamos un poco las urnas, las extraemos y nos vamos. Y ya está, en un día hemos hecho lo suficiente. Aparecieron los integrantes de la asociación ARCA que volvieron otra vez a preguntar, ¿ustedes quiénes son? Y nos dijimos, nosotros somos del Colegio Universitario de Toledo, venimos con un permiso. Ah, estupendo, perfectamente, menos mal que viene alguien. Tenemos aquí unos materiales que hemos recogido, díganos dónde están ustedes, para que luego nos pasaremos. Y esto fue lo que nos trajeron, entre otras cosas. Pero esto ya fue 2 o 3 días después de que iniciáramos la excavación. Cuando iniciamos la excavación todavía no teníamos constancia de cómo era la calidad del material, que, como ven, por su permanencia durante más de 20 años bajo el agua del pantano, mejor dicho, bajo el agua del embalse, pues estaban bastante deteriorados. Aquí tenemos elementos de bronce, 2 piezas de hierro y un pequeño vasito que una vez restaurado resultó ser de plata, y uno de esos cuencos que habían medio pegado. Vemos las diapositivas que habían hecho y ven, aquí ya habíamos empezado a trabajar. Habíamos limpiado ya todo un poco, habíamos puesto nuestros típicos elementos de delimitar las catas con las cuerdas, ya habíamos limpiado los fondos y habíamos empezado, como ven, a consolidar mediante gasas y pegamento diluido con acetona los recipientes que pensamos que nos íbamos a llevar y que no íbamos a sacar nada más en claro. Un montón de huesos y media docena de recipientes con suerte. Sin embargo, a los pocos momentos, a las pocas horas de empezar a trabajar, ven aquí, nos damos cuenta de que hay material que todavía está in situ. En algunos casos, además, formando agrupaciones.
Este fue el primer cuenco que le dimos la vuelta, primero gracias a que contamos en el equipo con la restauradora Lola Ortín, que también la he saludado ahora cuando hemos venido. Lo consolidamos, se le pone las gasas, se pone encima una disolución, en este caso, digamos, de emergencia, que es pegamento y medio con acetona. Tengo que decir que dejamos a Calera y Choza sin pegamento y medio y sin acetona. Y cuando le damos la vuelta, de repente nos encontramos esto, que el cuenco estaba decorado. E inmediatamente Lola nos dice, a partir de ahora ningún cuenco se va a vaciar, todos los cuencos se van a sacar con la tierra que los contiene, porque luego tendremos que darles un tratamiento específico para que no se pierda la pintura decorativa que tiene, porque tuvimos mucha suerte. La pintura se quedó dentro del cuenco, pero lo mismo la pintura se puede quedar en la tierra, porque estos son pinturas post-cocción, es decir, que no han formado parte durante la cocción de la pieza de la misma, por lo tanto su estabilidad dentro del cuenco es muy baja. Y bueno, pues empezamos a sacar y estuvimos prácticamente hasta el día 13 de septiembre trabajando, extrayendo lo que podíamos considerar que todavía estaba in situ en la tumba. Calculamos que debía quedar todavía in situ en la tumba un 30% de lo que fue un enterramiento probablemente importante. Los cuencos, que es lo que más nos llama la atención, los hemos estudiado, dibujado y documentado, y hace relativamente poco en un congreso sobre este tipo de cerámica decorada presentamos algunas conclusiones. Nos encontramos que in situ había 19 cuencos, es decir, había 19 cuencos en el lugar donde habían sido depositados. 2 a través de los datos que nos dieron los miembros de ARCA con una localización celular, y 17 que luego veremos dónde pensamos que podían estar. En total, 38 cuencos que forman probablemente el conjunto más importante de este tipo de cerámica en toda la península ibérica, identificados por algunos investigadores, como Gonzalo Ruiz Zapatero, con propiedades individuales, es decir, con elementos que van decorados de una determinada manera y que identifican al propietario y que mantienen o señalan posiblemente su estatus o su posición social. Todos ellos, además, presentan, tenemos estas decoraciones que vamos a ver, pero además aquí se puede ver, presentan una doble perforación en el borde, una perforación hecha post-cocción, con la pieza ya cocida, evidentemente para ser colgados, y son colgados para que sea vista la decoración. Igual que tenemos muchos platos de Puente del Arzobispo de Talavera que se cuelgan en las cocinas para que se vea su decoración, de alguna manera. Los motivos decorativos se agrupan en 2 grandes conjuntos. Tenemos los cuencos que están decorados con un solo motivo decorativo, en este caso una greca, aquí muy bien conservada, aquí peor. Otros casos, motivos decorativos en forma de zigzag, como estos 3. En muchos casos vemos que hay, dentro de este motivo decorativo hay uno grande, uno un poco más pequeño, aquí tenemos uno grande, uno mediano, uno pequeño, o el damero, este es el famoso que inició, digamos, la sorpresa, que es el cuenco número 12, con otro damero que tenemos aquí. Hay otros decorados de otra manera distinta, en el que lo que se hace es, mediante una intersección de ejes, se divide en cuartos, un cuarto, otro cuarto, otro cuarto, otro cuarto, aquí lo vemos muy bien también, donde entonces se reproducen otros motivos decorativos también un poquito más complejos, pero siempre utilizando, salvo en estos casos, este quizá fuera monocromo, pero en otros vemos la combinación de esa doble combinación de rojo y amarillo. Esto en cuanto a la decoración de aquellos cuencos que se pudo conservar la decoración, gracias a la perfecta actividad de Lola como restauradora en el equipo, y otros, esta es la decoración que tenían por el exterior. Casi todos tienen un umbo, es decir, una pequeña depresión en la base, que va decorada en rojo, y a partir de ahí, o bien con una especie de modelo estrellado o de cruz, se distribuye también la decoración en esos cuartos. De hecho, los cuencos fue durante mucho tiempo uno de los elementos que más nos llamó la atención, en los que también el Museo de Santa Cruz hizo una inversión importante en la restauración de los mismos, y también en el dibujo y luego, digamos, reconstrucción de algunos de esos materiales. En los paralelos que tenemos, pues tenemos ese tipo de cuencos vinculados a la primera edad del hierro, bronce final, hierro 1. Por ejemplo, en los Patos, en Castro, en Jaén, también, como vemos, tiene sus 2 agujeros para colgar.
o este otro en el Cortijo de las Torres en Mengíbar, donde vemos muy bien ese modelo que hemos visto del ascua de la cruz, que divide en cuartos la superficie exterior donde se ve la decoración. También los tenemos en el túmulo de las Cumbres, un túmulo vinculado a Torre Doña Blanca, probablemente un túmulo donde hay una interacción entre fenicios e indígenas y aparecen enterramientos con materiales claramente del mundo del horizonte fenicio, pero también con materiales probablemente indígenas, de alta calidad. Nos volvemos a encontrar, son cuencos tanto estos como los que hemos visto en el Casa del Carpio, de una calidad excepcional, finísimos. Si uno coge el cuenco con 3 dedos y lo golpea suavemente, suena metálico. Es una pieza realmente de un alfarero, de un artesano impresionante y de un pintor realmente brutal. O sea, intentar reproducir por parte de los mejores dibujantes que han visto estas piezas, dicen que los alfareros o el pintor que decoró los cuencos con pintura tenía un pulso y un ojo envidiable. Tenemos aquí el Cerro de San Pelayo en Salamanca, un enterramiento del bronce final Primera Edad del Hierro del siglo IX, que además tiene la característica de ser también un enterramiento con una inhumación y que en esa inhumación también había una serie de recipientes de gran tamaño rodeando el espacio funerario. Traigo esta diapositiva porque se plantea también una cuestión siempre en qué hacen las cosas aquí. No solo me interesa esto es esto, tiene estas características, esta morfología, fue fabricado, tiene esta cronología y por lo tanto está aquí. Sí, pero esto, ¿cómo servía? ¿Por qué está aquí? ¿Qué hacía? ¿Para qué? Ir un poco al uso cotidiano, al uso que cada propietario hacía de las mismas. Bueno, aquí tenemos un poco la cadena, digamos, técnica de fabricación, una morfología claramente autóctona. Este perfil así de cuencos los tenemos repartidos por todo el cuadrante suroccidental y parte también de Andalucía en el bronce final, modelados y bruñidos con esa superficie oscura brillante, que posteriormente, una vez cocidos, reciben esa perforación doble y reciben una pintura bícroma, una decoración que en algunos casos vemos modelos decorativos o elementos decorativos, digamos, autóctonos. Por ejemplo, estas decoraciones en aspas las tenemos, por ejemplo, en Boniche de la Sierra, en la cima de Boniche de la Sierra, en Cuenca, pero tenemos otros como esta greca. Y una greca, como su nombre indica, no es algo autóctono, es algo que viene. ¿Y qué viene? Probablemente un soporte que no ha soportado el paso del tiempo, un soporte orgánico. Quizá ha venido como decoración de una madera, de una caja de madera. Quizá ha venido como decoración de la orla o del hombro o del frente de una túnica, de un tejido. Y desde ahí es donde se ha producido esa imitación. En la vida cotidiana, estas piezas que tienen esa doble perforación están pensadas, como hemos visto, pensamos que para ser colgadas, y probablemente piezas de tanta calidad tienen que ver probablemente con el estatus familiar o grupal del individuo que lo posee. Y en la vida cotidiana tienen su exhibición. Pero donde nosotros lo hemos encontrado ha sido en un ritual funerario, que veremos a continuación, en una libación. Cada uno ha llevado un cuenco, probablemente propiedad suya, y lo ha depositado. Es decir, una de sus más preciadas o elementos relacionados con su posición social en la comunidad en la que pertenecía, lo deposita y lo abandona, lo amortiza. Con lo cual yo siempre me planteo qué pasó luego. El que dejó el cuenco, ¿qué hizo? ¿Hizo otro encargo? ¿No lo hizo? ¿Se consideró que al no hacerlo le daba más valor a esa amortización, a ese sacrificio? Son cuestiones que todavía, como no conocemos el hábitat al que podía estar relacionado este enterramiento, pues no podemos resolver por el momento. Bien, la tumba, como ven, la tenemos aquí, en la planta que hicimos, que dibujamos. Esta zona que vemos con esta representación, lo que está indicando es la zona que estaba machacada, estaba excavada, estaba revuelta con azadón completa. Y la otra zona que vemos aquí con línea más continua es la zona que en principio se conservaba más o menos en su sitio. Como ven, tenemos las 5 urnas que estaban, una prácticamente deshecha, degolladas prácticamente, cortadas por la mitad, deterioradas por el peso probablemente del túmulo, y luego no olviden que eso ha estado 20 años bajo el agua del embalse, lo cual contribuyó evidentemente a su deterioro de manera importante. La azul es una urna que alguien se había llevado y que los de Arca rescataron y nos entregaron. Lo mismo que esta otra que no estaba, pero estaba fragmentada, muy fragmentada.
Sin embargo, a partir de los informes orales y de las diapositivas que nos dieron los de Arca, calculamos que aproximadamente esa pieza estaba más o menos hundida, encajada en el fondo de la tumba, que como ven, una tumba probablemente de planta más o menos rectangular. Esta urna de aquí es un pizos. Un pizos es un tipo de envase de ánfora, anforoide del mundo fenicio, que las primeras importaciones fenicias, los primeros asentamientos fenicios son del siglo VIII y ya aparecen estos pizos ahí. Lo que ocurre es que este pizos, que está aquí, no está hecho a torno, no es una producción de un alfar fenicio, es la producción de un alfar local, está hecho a mano. Es decir, el alfarero, no olvidemos la calidad de los alfareros que estaban trabajando en esa zona, probablemente vio ese recipiente. Esos recipientes eran muy valorados por las comunidades indígenas que posteriormente, cuando aceptan el tono, los van a imitar, y tenemos pizos desde Portugal hasta el Cabo de Rosas, por toda la costa, y también en el interior. Ese pizos probablemente sirvió para llevar vino, que era uno de los productos más apreciados por las comunidades indígenas, y por lo que fuera, o se le rompe o se les pierde, y él decide hacer una imitación a mano. Una imitación del prototipo, que probablemente fuera un prototipo con 4 asas, que va a combinarse con los típicos urnas de almacenaje, que son estas que vemos aquí, que vemos esta urna es esta, la número 2, y esta es la número 2, y esta es la número 5. Todas estas entonces son urnas de gran tamaño, de almacenaje, que algunas de ellas además, como estas quizá ven en la superficie, antes de ponerla a cocer con un escobillón de retama seca, se roza la superficie para dar una superficie rugosa, probablemente para contribuir así a tener una superficie que permitiera manejarla sin que se te resbalara. Es una solución, digamos, ergonómica para el manejo de este tipo de recipientes. Y aquí tenemos un ejemplo, uno de los pocos ejemplos que tenemos de una imitación a mano de estos pizos. Aquí vemos estos pizos fenicios, estamos viendo el yacimiento de Santa Olalla, en Figueira da Foz, en la costa portuguesa. Estas son las salas del Museo Santos Rocha, en Figueira da Foz, gracias a las fotos de Ángela Crespo. Y tenemos uno de los escasos ejemplares de exactamente lo mismo. En el mundo de este contacto entre las comunidades, entre el asentamiento fenicio y las comunidades indígenas, un alfarero indígena se atreve a realizar una imitación de este pizos, que en los asentamientos fenicios, las comunidades fenicias más antiguas, tiene una fecha de principios del siglo VIII a.C. Bien, después de que se depositaron estos elementos en la formación de la tumba, se depositó el cadáver, se inhumó, es decir, no se incineró, se depositó el cadáver sobre el suelo. En esta postura, más o menos, quizá de posición flexionada, volvemos otra vez a depender de las observaciones que hicieron los de Arca y algunas diapositivas. Aquí tenemos los restos que se conservan en el Museo de Santa Cruz, que han sido estudiados también recientemente por la antropóloga Isabel Molero, que, como ven, están en disposición anatómica, que no en conexión anatómica. Y como ven, nos falta una parte importante y muchas veces significativa para identificar el sexo del individuo, que es la cintura pélvica, la pelvis, pero también nos falta una parte importante del cráneo. Este elemento que tenemos aquí, lo veremos luego quizá más adelante, es un pequeño fragmento del cráneo de un neonato llevado a término o quizá un recién nacido. Con lo cual, en principio, nos encontramos probablemente con el entierro de una mujer que había muerto probablemente o durante las complicaciones del parto, o quizá inmediatamente después, porque prácticamente hasta el siglo XIX, en las pirámides de edad aparece claramente el momento en que las mujeres son fértiles, como aumenta de manera exponencial la tasa de mortalidad, precisamente por las complicaciones vinculadas al parto. Dentro de una urna que había aquí asociada a esto, según las comunicaciones de Arca, encontramos esos restos de bronce. Aquí tenemos que uno de ellos nos permitió reconstruir a partir del dibujo y de la comparación con otros elementos procedentes, fundamentalmente de Chipre, de Eubea y también sobre todo de Cerdeña, es lo que se llama una caldereta de anteojos, de la cual existe un paralelo parecido, pero mucho más pequeño y más en un yacimiento en Portugal. Tenemos 2 piezas de hierro que, como decíamos humorísticamente, decimos, hombre, por primera vez vemos por fin
una tumba de la Primera Edad del Hierro con hierro, porque generalmente las tumbas de la Primera Edad del Hierro no tienen hierro, porque el hierro en aquel momento se considera un objeto de lujo, es un bien especial, es un material nuevo y por lo tanto no es muy abundante en los enterramientos de la Primera Edad del Hierro. Un vasito de plata, muy pequeñito, pero realizado con una tecnología fantástica, según Alicia Perea, que trabaja en este tipo de elementos de orfebrería. El que lo hace es un artesano con mucho oficio, lo hace a partir de un disco, ese disco lo va levantando mediante martillado y cada 2 series de martillados tiene que recocer la pieza porque si no se le rompe, hasta que por fin la completa y luego, mediante una especie de técnica de repujado, hace toda una decoración incisa en la pieza. El análisis metalográfico de la misma nos dio que la plata es una plata foránea, no es una plata extrapeninsular, parece claramente que es una pieza importada. Luego tenemos aquí esta pieza, que es un dipper jacklet, que es un tipo de recipiente que viene desde las colonias fenicias de Tiro, de toda la costa libanesa y de todo el Valle del Jordán. Lo tenemos también en todos los asentamientos y enterramientos, en Cádiz, en Las Chorreras, en Mezquitilla. En los asentamientos más antiguos tenemos este tipo de recipiente y tenemos este otro que parece, según algunos, una especie de imitación tosca, sobre todo por el asa, que es muy tosca, porque el resto del cuerpo está bastante bien torneado, quizá de un pequeño jarrita que también se vincula al mundo fenicio. Lo curioso de esta pieza es que, como ven, lleva una decoración, la ven en zigzag, formando unas Vs, hecha a base de pequeños botones de cobre incrustados. Ese tipo de decoración es un tipo de decoración característica del bronce final, sobre todo en Andalucía, pero que en la actualidad sabemos que no solo se extiende por Andalucía, sino que va a subir por toda la zona extremeña. La tenemos en Medellín, la tenemos en Logrosán, la tenemos en Casa del Carpio, pero sabemos que llega también hasta la provincia de Toledo, en el yacimiento Camino de los Pucheros de que estudió Kenia Muñoz Astilleros, pero también sabemos que entra por Sierra Morena y tenemos algunos ejemplares de esta decoración en Alarcos, en Ciudad Real. En general, la mayor parte de los recipientes decorados, casi todos suelen ser piezas encontradas en hábitat, en asentamientos y vinculados a vajilla de calidad, a vajilla especial de consumo de algo, pero generalmente de una cierta calidad. Los únicos recipientes que conocemos vinculados a estructuras funerarias, quiero recordar que son Alarcos, me parece, Setefilla y también este de la tumba de Casa del Carpio. En general, casi todo el material que tenemos aquí se puede fechar perfectamente por paralelos mediterráneos en la mitad del siglo VIII, lo cual en principio también iría bien con esa imitación de esas primeras manifestaciones del pizos fenicio con 4 asas. Luego, entonces, como ven, las distintas fases del desarrollo de la ceremonia fúnebre, se hace la fosa, o la fosa que probablemente era escalonada, se deposita el pizos con el ajuar, se depositan las urnas, se deposita el cadáver y quizá estos restos de aquí tienen que ver con algunos restos de fauna y por lo tanto que se hicieron depósitos de ofrendas alimenticias, que por otro lado está perfectamente documentado como una de las tradiciones básicas en las manifestaciones funerarias de bronce final en las 2 mesetas, tanto la meseta norte como la meseta sur. Y posteriormente se produce el depósito de los cuencos. Aquí tenemos la localización exacta de los cuencos, que en algunos veces, como ven, van agrupados. Aquí también. Entonces, probablemente en todo este sector que había por aquí, estaban los otros 19 cuencos que, bueno, había 2 que más o menos pensábamos que podíamos saber dónde estaban, y había 17 que no se sabía dónde estaban, pero muy probablemente estarían aquí. Así que tenemos un lateral largo de la tumba con urnas de gran tamaño de almacenaje adosadas unas a otras, como si fuera un bazar, como si estuvieran en una zona de almacén, en una bodega. Toda una serie de cuencos distribuidos por el resto de la superficie de este escalón de la tumba, una placa curiosa que no sabemos exactamente, aunque hay algunas teorías sobre su funcionalidad, recordando los altares que recuerdan la piel de un buey extendida. Una gran colección de, como vemos, de cuencos, algunos de ellos, como ven, espectaculares, con pintura post-cocción, en otros no lo tenemos porque se ha perdido con el paso del tiempo. Y esta pieza de aquí, que durante un par de años me tuvo de la Ceca a la Meca y que inicialmente, coloquialmente, ya saben la tendencia que tenemos los arqueólogos a llamar las cosas con nombres más o menos simpáticos, les llamamos la alcachofa de Lucha, que nos recordaba una alcachofa de Lucha, hasta que una observación
de mi colega Víctor Fernández de la Universidad Complutense me dijo que era una clepsidra. Yo le dije, una clepsidra en principio es un reloj de agua. Me dijo, sí, efectivamente, es una de las acepciones, pero si te vas al diccionario de Pauli Visova y ves la segunda acepción de clepsidra, verás que la etimología de la palabra clepsidra es ladrón de agua. Una clepsidra, cleptomanía, una clepsidra es un recipiente que sirve para robar, para captar agua. Algunos decían, no, es un filtro. Digo, sí, es un filtro, pero de poco uso. Los filtros, una de las características que deben tener el filtro es que se pueden desmontar. ¿Para qué? Para que una vez que has filtrado, elimines lo que has filtrado, porque si lo dejas ahí, al cabo de 2 o 3 usos, el filtro queda colapsado, no funciona. Así que en su momento investigué y publiqué en su momento una referencia a cómo funciona una clepsidra. La introducimos en el agua o en cualquier líquido, tapamos y en el momento que sale hace la misma función que por ejemplo con una pipeta, es decir, la presión exterior mantiene el agua en el interior. En el momento que levantamos el dedo, el pulgar que está controlando, fíjense además el diseño que tiene la pieza, que tiene ese pequeño anillo para que se pueda coger con absoluta comodidad y poder controlar con el pulgar sin mayor problema. Y tenemos entonces que en este nivel teníamos urnas de almacenaje que pueden haber contenido algún tipo de líquidos, por ejemplo vino, una serie de cuencos depositados con unas copas, pero estos cuencos no son utilizados habitualmente para comer o para beber, solo se pueden utilizar 1 o 2 veces, y un instrumento que se dejó aquí encajado entre dos urnas, que sirve para coger agua de un sitio y transportarla, cualquier líquido y transportarlo a otro. Pensamos que esto es la evidencia entonces de un banquete funerario, de una libación que una vez realizada en honor del personaje inhumado, se depositaron los cuencos como una ofrenda más a esta persona. Y a partir de ese trabajo que hicimos sobre las clepsidras, hemos encontrado clepsidras en la península ibérica desde el siglo, vamos a decir, segunda mitad del octavo, que es la pieza del Carpio. Esta es una reproducción que también hizo la restauradora Lola Ortín para este experimento. Hasta época romana tenemos clepsidras en Complutum, por ejemplo. Hay una clepsidra en Complutum. Es un tipo de pieza que presenta además una enorme variedad tipológica, pero que su funcionalidad es la misma. Captar agua de un sitio, poderla transportar con mucha más seguridad que con un cazo. Todos los que hemos estado en la cocina sabemos que el cazo procura no llevarlo engrasado porque si no vas a poner perdido el suelo. Casi puedes llevar casi medio litro de líquido en esa clepsidra sin ningún tipo de problema hasta depositarla en uno o en varios. Es decir, según pongas o quites el dedo, habrá la descarga de agua o no. Y, por ejemplo, uno de los yacimientos que localicé clepsidras fue en la Bastilla de los Alcuses, en Valencia, que desde entonces, desde que lo publiqué, gracias además pues me dieron todo tipo de facilidades para poderlo documentar y me agradecieron mucho el envío de los materiales, de los dibujos, en las jornadas de puertas abiertas reconstruyen perfectamente la utilización de la clepsidra como captador, como ladrón de todo tipo de líquidos. Esto del enterramiento, mejor dicho, esto de la digamos, constatación de que hubo un banquete funerario o una libación, en los últimos años lo he puesto en relación, ya se había dicho por otros investigadores que en muchos casos hay tumbas, sobre todo, por ejemplo, las del mundo ibérico, que conozco bastante bien, por haberme dedicado a ellas durante mucho tiempo, que en muchas ocasiones algunas de las tumbas, con su monumentalidad y en la distribución de sus ajuares y de los elementos, lo que parece que estamos viendo es la casa de un muerto. Las tumbas son casas de muertos. El profesor Gonzalo Ruiz Zapatero hace relativamente poco, en la revista Menga, que tuvo un monográfico dedicado a la etnoarqueología de la cerámica, proponía que había que revisar y estudiar la distribución de los elementos cerámicos tanto en el ambiente funerario como en los ambientes domésticos. Y en este montaje lo que pueden ver ustedes es, lo que nosotros proponemos es
que en realidad la tumba al mismo tiempo está reproduciendo de alguna manera elementos y quizá la distribución de piezas en una casa de la Edad del Hierro, de las casas que serían contemporáneas de este tipo de enterramiento. Vemos entonces cómo los grandes urnas de almacenaje, que en este caso hemos hecho un montaje para, digamos, completar la pieza y que no se viera en sección. Dos de las grandes urnas de almacenaje podían estar en la zona de almacenaje de la casa o quizá fuera. La gran urna que contenía el ajuar podía haber sido perfectamente una de las cazuelas que pudiera estar trabajada para la cocina. Las copas podían estar perfectamente en los altillos y los cuencos que sirvieron para esa libación, para ese banquete funerario, colgados de las paredes exhibiendo la decoración. De tal manera que, de alguna manera, a través del mundo de los muertos, podemos quizá, si alguna vez encontramos el hábitat correspondiente, entender la estructura del ámbito de los vivos. Y aquí vemos un poco la clasificación de las piezas encontradas y documentadas en la tumba, como son el almacenaje, la cocina y los elementos destinados a la distribución, presentación y consumo. Hemos hecho intentos de cronología absoluta, gracias también a las autorizaciones pertinentes que en su momento y a la comprensión que recibimos por parte de la Consejería y del Servicio de Museos. Y anteriormente hicimos también termoluminiscencia. Los resultados no son satisfactorios. Nos hubiera gustado una mayor precisión. Las fechas calibradas, como ven, nos dan un espectro cronológico bastante amplio. Quizá en algunos casos esta es una fecha son dos yacimientos distintos, perdón, son dos laboratorios distintos. La muestra es del mismo hueso, el fémur derecho del personaje inhumado. Es decir, y aunque no se parece, digamos, no son exactas, pero sí cubren prácticamente el mismo, digamos, espacio cronológico, cosa que también me confirmó Antonio Dávila, que en su tesis hace una estupenda y muy oportuna valoración de las fechas de cronología absoluta para el bronce final hierro 1 en la provincia de Madrid. Entonces también le consulté y me dijo que bueno, es que no se puede hacer más. Está también el famoso efecto de la meseta Hallstatt, que hace que unifica y que no nos da mayor precisión, y nos da una fecha que va pues desde el octavo hasta mediados del sexto, con lo cual en realidad lo que nos está agrupando es que pertenece sin ningún lugar a dudas a un yacimiento de la primera edad del hierro, pero no podemos ir más allá. La termoluminiscencia, que es un tipo de técnica que trabaja sobre aquellos materiales que han sido recibidos, que han sido expuestos a la acción del fuego, es decir, que nos van a dar la fecha en que por última vez estuvo esta pieza en contacto con el fuego. En cerámicas de gran tamaño de almacenaje, pues prácticamente nos está diciendo la fecha en que fue fabricada, en que salieron del horno donde fueron fabricadas. Pero como ven, nos dan unos márgenes, mientras que aquí los márgenes de error que tenemos son más 30, más menos 25, aquí tenemos más menos 225, 206, o sea, demasiado amplios. Pero aún así, si los descomponemos, a partir de la fecha BP, que significa antes del presente, que es 1955, que es la referencia que utilizan los laboratorios a partir del trabajo del IBI, vemos que la fecha central, bueno, es antigua, siglo X, siglo IX, siglo IX, e incluso la fecha más moderna también no es excesivamente, no nos viene tampoco tan mal en la propuesta que hacíamos de finales del octavo, principios del séptimo, con lo cual, bueno, nos permite, entre unas cosas y otras, poder trabajar y poder proponer entonces una fecha de segunda mitad, o quizá último cuarto del siglo VIII, primer cuarto del siglo VII como cronología, lo cual también es bastante coherente con todo el análisis tipo cronológico que hemos hecho de los materiales en mayor parte importados o las imitaciones de las importaciones que hemos visto en el ajuar del personaje. Bien, el personaje, como hemos dicho, fue inhumado, es un personaje femenino. Tanto el primer trabajo que se hizo en el año 85 como el que se está realizando en la actualidad por la antropóloga Isabel Molero, por la doctora Isabel Molero, confirman a partir de una serie de mediciones distintas en otros huesos que la gracilidad y las medidas que tienen son compatibles con un individuo femenino.
No existe por el momento la cintura pélvica, no la podemos encontrar, pero en principio esas características métricas, más luego la presencia, por un lado, de ese pequeño fragmento de 3 centímetros del cráneo del feto a término quizá un neonato. Y esto que estamos viendo aquí, que en la actualidad no existe, que es el fragmento del codo, de la articulación del codo también de un recién nacido. No existe porque unos años más tarde surgió la posibilidad de hacer un análisis de grupos sanguíneos en Italia. Y en ese momento, pues igual, solicitamos autorización, la pena es que eran evidentemente análisis destructivos, pero pensábamos que la posibilidad de poder contrastar cuál era el grupo sanguíneo del adulto y cuál era el grupo sanguíneo del recién nacido podía ser de interés. Charo Calderón, que entonces era la catedrática de antropología en la Complutense, que trabajaba precisamente sobre grupos sanguíneos, su tesis doctoral había estado sobre la consanguinidad en la Jara, en la comarca de la Jara, nos animó, lo llevamos, pero tuvimos el problema que no salió, los resultados son negativos. A veces, por un lado, la conservación, entonces, en muchos casos en las analíticas es fundamental, y en este caso, ¿cuál era el problema? Para las análisis lo que llevamos fueron las cabezas de fémur y el codo. El codo, desde luego, no había ninguna duda que pertenecía a un recién nacido, porque Virginia Galera, que fue la primera que lo estudió, había encontrado exactamente el mismo hueso, el mismo codo de recién nacido, en los tormos de Caracena, en Atapuerca, en la Galería del Siles, en los enterramientos de la Edad del Bronce, y también en el dolmen de Azután. Luego, en ese momento era la antropóloga que mayor número de codos de recién nacido tenía de la península ibérica, y no tenía ninguna duda que se trataba, por tanto, de un recién nacido. Los resultados fueron malos en parte porque la permanencia bajo el agua había hecho que una parte importante del agua había entrado por la caña del fémur y había estropeado los tejidos de la cabeza del fémur que nos hubieran podido dar quizá esa referencia. En los análisis, entonces, una de las cosas que más llama la atención, que ya me llamó inicialmente la atención y que la doctora Molero ha comprobado, es la altura. Es una mujer alta, 1,69. Es una mujer alta para los estándares actuales, pero para los estándares de la Edad del Bronce y del Neolítico europeo será bastante alta, una persona que probablemente llamaría la atención. En algunos de los aspectos, por ejemplo, en las tibias y en los peronés, hay estas, digamos, rebordes que están relacionados con la zona que, sobre todo en los peronés, donde están los tendones que sujetan los músculos básicos para andar. Luego de una persona que de 25 años, por otro lado, no sé si he dicho la edad, 25 años, probablemente, dada las costumbres y los elementos básicos en la reproducción de las poblaciones del Neolítico, el bronce y hierro, no era su primer parto, y por lo tanto había tenido quizá otros embarazos y otros partos anteriores, y entre su actividad física estaba que había andado bastante. Con 25 años ya la actividad de andar había dejado huellas significativas en su aparato locomotor. Y luego también tenemos un elemento característico que es esta perforación en los dos elementos de la articulación del codo, en el húmero, que están relacionados con una actividad relacionada con utilizar abriendo repetidamente los antebrazos. En su actividad digamos, diaria, tenía una actividad física que, como vemos, ha dejado huellas en el esqueleto. En cambio, en las manos no he encontrado ningún resto, pero también, como pueden ver, las evidencias de los huesos de las manos son muy pequeñas y, por lo tanto, si hubiera hecho algún tipo de trabajo que hubiera dejado huella en las articulaciones y en los huesos de las manos, pues evidentemente no tenemos el material suficiente para poderlo haberlo detectado. Por lo tanto, era una mujer interesante desde esa perspectiva. Bien, cuando nosotros publicamos por primera vez los primeros hallazgos, que lo llamamos una tumba principesca, creo que fue el término que usamos en aquella época, en el año 85, lo publicamos en 2 sitios a la vez, en paralelo. Uno, por la posibilidad que teníamos de publicar las fotos en color. Las fotos son de José Latoba, de Pito Latoba, uno de los mejores fotógrafos de arqueología, junto con Pedro Saura. La foto que estamos viendo es de Pedro Saura. Las fotos que hemos visto antes del Zipper Jacket o de la jarreta con los botones son de Pito Latoba. Pues digamos que
las evidencias, las fotos que nosotros queríamos publicar tuvieron muy buena acogida en la revista Arqueología. En la revista Arqueología pudimos entonces publicar todas esas fotos, pero al mismo tiempo también se celebraba el primer congreso de historia organizado por la universidad, y en el apartado de la protohistoria nosotros presentamos los aspectos, digamos, más arqueológicos de la pieza. Bien, inicialmente entonces se pensó o se dijo que era claramente el enterramiento de una princesa tartésica, en la que lo que veíamos eran las prácticas habituales que podemos documentar desde la época neandertal, que es la exogamia, es decir, las mujeres que aparecen en las comunidades no han nacido en esas comunidades, mientras que los varones se mantienen en las comunidades. Esa técnica, esa estrategia que permite, por un lado, establecer alianzas y al mismo tiempo también evitar la endogamia. Luego entonces se suponía que esta princesa tartésica lo que llegaba era a uno de los lugares de los territorios del hinterland, es decir, del más allá del territorio tartésico. Estamos hablando del Valle Medio del Tajo. Prácticamente estamos casi en el centro peninsular, geográficamente hablando. Entonces, gente que podía venir o bien de la cuenca del Guadiana, la cuenca del Guadalquivir, para establecer probablemente pactos de intercambio o incluso pactos que permitieran facilitar las vías de comunicación. No olviden que Casa del Carpio está muy cerca de las zonas vadeables de Talavera de la Reina. A una jornada de distancia está el vado, el antiguo vado de Puente Pinos en Cerro de la Mesa, y a otra jornada de distancia un poco más abajo, la antigua Augustóbriga, en Talavera la Vieja, había otro vado. Estamos en una zona entonces muy interesante desde el punto de vista geográfico para poder cruzar el Tajo, el río, que según sus características puede ser frontera o puede ser también vía de comunicación, dependiendo de si lo puedes cruzar o no. Luego entonces yo inicialmente pensábamos que, bueno, pues que podíamos encontrar quizá una posibilidad haciendo análisis de ADN de encontrarnos esa princesa tartésica, que probablemente fuera el resultado bien de alguien que traía probablemente en su código genético, en su ADN, vinculaciones con el Mediterráneo oriental. Y una vez más volvimos a pedir autorización a la consejería, que nos permitió hacer análisis de ADN. En este caso lo hizo el Departamento de Genética de Poblaciones de la Facultad de Medicina de la Complutense, lo hicieron concretamente Sara Palomo y Claudia López, que tienen desde hace unos años, han desarrollado una metodología de trabajo de análisis y de extracción de ADN no destructivo. Es decir, se podía extraer el ADN, pero no destruir la pieza de la cual se extraía el ADN. Sara Palomo, por otro lado, hizo su doctorado sobre la caracterización genética de las poblaciones del Bronce final en la meseta sur. Entonces, en principio, contaba con la metodología y los conocimientos para esa identificación. De la mandíbula, poco que quedaba de la media mandíbula, hicimos análisis inicialmente de estos dos dientes, aunque luego en otros análisis posteriores también se nos autorizó hacer otro análisis del siguiente, y esta fue la primera indicación de que había material genético suficiente. Sin embargo, bueno, había material genético suficiente de unas determinadas características. ADN nuclear no se encontró, en parte por la mala conservación de las piezas. Es decir, en la península ibérica la conservación del ADN es complicada, en parte por la climatología que tiene. Solo se conservan bien ADN en la península ibérica aquellos materiales óseos, aquellos restos antropológicos que están en niveles profundos, en estratigrafías profundas, en cuevas. Y en cuevas sobre todo de la meseta norte. Por ejemplo, en Atapuerca se ha podido identificar ADN en la sima de los huesos. En principio, ya saben ustedes que estamos en Burgos, ya saben ustedes el chiste. Me gustan las amplias extensiones, donde uno se enfrenta a la naturaleza, Alaska, Siberia. Luego está Burgos. En Burgos hay que entrar en la cueva mayor más de 1,5 kilómetros, hay que bajar luego por el tubo hasta llegar a la cima de los huesos, y en la cima de los huesos hay un paquete estratigráfico que contiene por unos 29 individuos, y en esos individuos se ha podido detectar ADN de hace 400.000 años, pero claro, unas condiciones de conservación específicas, mientras que aquí, en un sitio con clima mediterráneo, casi continental en algunas ocasiones, donde el calor es fatal para la conservación del ADN, más 20 años bajo el agua, pues. Sin embargo, sí pudimos encontrar ADN mitocondrial, el ADN que nos permite identificar el linaje materno.
Y ese ADN, asistiendo a las distintas bases de datos que hay, según estas dos investigadoras, nos lleva a considerar que el ADN mitocondrial, es decir, el linaje materno de esta mujer, es un linaje materno de la fachada atlántica, no de la mediterránea. Es una persona cuyos antepasados, o ella misma, o sus antepasados por línea materna, vienen de la fachada atlántica. Esa fachada atlántica puede ser Portugal, no olviden Figueira da Foz, pero también puede ser la Bretaña, quizá el sur de las Islas Británicas. Quizá cada vez estamos viendo que la circulación de personas, de ideas y de materiales son mucho más rápidas de lo que pensábamos. No olviden que hace relativamente poco se han documentado en el sur de la península escandinava materiales de la Edad del Bronce final realizados con cobre traído de la zona de Sierra Morena. Y también tenemos materiales y piezas realizadas en Cerdeña que también proceden de Sierra Morena. Luego la circulación durante la Edad del Bronce de materiales, de ideas, de personas, puede que fuera más, digamos, activa de lo que teníamos pensado. Luego nos volvemos a encontrar otra vez con la pregunta de quién era esta mujer. ¿Quién era esta mujer a la cual se le dedica un esfuerzo económico, digamos, económico con comillas, de objetos de prestigio, que ella misma era propietaria de objetos de prestigio, y también cómo era esa comunidad que desarrolla unas ceremonias rituales en un entrenamiento bastante complejas, algunas de ellas como la libación, por ejemplo. Todo eso nos lleva a considerar que probablemente era un entrenamiento excepcional. Y ese entrenamiento excepcional, con algunas licencias, hemos intentado, y bueno, a algunos colegas les ha parecido oportuno y bastante bien ajustado, esta recreación de cómo fue el entrenamiento. Estamos viendo las distintas urnas, aquí colocadas en el basar, el pizos, las ofrendas alimenticias, los asistentes, y no hemos puesto a todos, porque si eran a cuenco por asistente teníamos que meter 38 y no nos cabían. Así que algunos hubo que ponerlos en segundo plano. Vemos la urna grande, donde probablemente se alojó, y aquí entonces tenemos distribuido parte de su ajuar. En la actualidad sabemos que uno de los elementos de hierro que pensamos que era un cuchillito no es un cuchillito, es un broche rectangular de hierro que tiene paralelos muy antiguos, por ejemplo, en la necrópolis orientalizante de Cruz del Negro, en Carmona, en Sevilla. El personaje inhumado con su recién nacido, y vemos también reconstruida la escena de la libación y distribución de en este caso del líquido que pensamos que se había traído en el pizos, que sería el vino, y que va a ser uno de los elementos más apreciados por las comunidades indígenas. Cuando algunos me preguntan este repertorio de tocados masculinos, yo lo único que les hago referencia es que tanto en las estelas como en algunos enterramientos masculinos nos encontramos con tres tipos de elementos vinculados a esta preocupación masculina por el aspecto físico externo, sobre todo como en este caso del guerrero. Hay peinetas, hay navajas de afeitar y hay pinzas de depilar. De tal manera que los guerreros, como los samuráis, cuando se enfrentan a la muerte, cuando van a combatir, van de punta en blanco. Y no solo de punta en blanco, van perfectamente preparados. No sabemos cuáles serían sus diseños. Aquí Arturo Asensio, que es uno de los mejores ilustradores, ha tenido un poco mano libre. Pero no hay ningún elemento de que nos digan que van desgrañados, en absoluto. Tenemos conjuntos y kits de pinzas de depilar, navajas de afeitar y peinetas, algunas incluso realizadas en metal o en marfil, que aparecen en las estelas de guerrero del suroeste de la península ibérica. Luego eso nos habla de la preocupación que tenía el guerrero por su aspecto personal, que era un elemento también que decía mucho de cuál era su estatus. Se dice, creo que es Herodoto, que cuando el primero de los embajadores persas intenta que los espartanos se rindan, y Leónidas le manda a que haga bolillos,
Cuando vuelve, le preguntan, ¿qué están haciendo los espartanos? Dice, se están peinando. Se están peinando, se están preparando, se están haciendo sus coletas, porque van a morir. Y el guerrero va a morir bien guapo, efectivamente, como un samurái. Bien, como les he dicho entonces, es quizá, como ven, una de las características, una de las paradojas que yo he experimentado en vida, pero que también es también la paradoja que ha seguido a muchos colegas. Yacimientos que inicialmente parecía que era una cosa que íbamos a resolver en 24 horas y que incluso el material aparecía en unos estados realmente deplorables. Sin embargo, con el paso del tiempo, con la ayuda de muchos arqueólogos y arqueólogas, con muchos representantes y administradores de patrimonio, poco a poco hemos ido extrayendo un volumen de información que hace de este enterramiento quizá uno de los que más satisfacciones y más, digamos, me ha tenido entretenido durante más de 40, bueno, en este momento 40 años. Y fue un trabajo que empezó hace mucho tiempo y en el cual también les quiero presentar a algunos de los que en ese momento tuvieron que hacer, digamos, frente a ese descubrimiento que nos ha marcado. Esta foto está hecha el día 13 a media tarde. La tumba ya está bajo el agua, es decir, el agua, el pantano acaba de recuperar y nosotros estamos en el mismo borde. Y algunos de los que están aquí pues formaron parte de ese equipo. Algunos de ustedes les conocen: Jesús Carrobles, su mujer Sagrario Rodríguez, Enrique de Álvaro, su mujer Soraya Mitzián, Lola Ortiz, la restauradora, José Enamorado, y este es su seguro servidor. Muchas gracias por su atención. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario. La referencia a que el ADN pueda pertenecer a una persona de la fachada atlántica, echa por tierra un poco la primera teoría de la procedencia cartésica. Claro. Sí. Bueno, sí, evidentemente sí, porque de todas maneras lo que ella nos está diciendo es que el linaje materno, del paterno no sabemos nada, entonces es una persona que su linaje materno procede de la fachada atlántica, pero no sabemos si es ella misma la que procede de la fachada atlántica o su madre o su abuela, y ella a lo mejor ya está en segunda o tercera generación aquí instalada en el centro del Valle del Tajo. Pero sí, nos echa la piel por tierra, porque yo lo que pensaba inicialmente es que me iba a encontrar elementos relacionados con como dicen los investigadores, un haplotipo relacionado con el Mediterráneo. Y sin embargo, las dos veces, incluso hasta 3 veces hemos hecho comprobaciones. La última fue gracias a una beca de estudio de materiales de la Fundación Palar, y los resultados siguen siendo lo mismo. No hay ADN nuclear, y el único que queda es el ADN mitocondrial, y la búsqueda de las distintas picos que tienen, de los haplogrupos, lo llevan a un haplogrupo que es característico de la fachada atlántica europea. Pero sí hay algo que relaciona el enterramiento y la persona con el mundo tartésico, que son todos estos cuerpos. No necesariamente, es decir, porque en la meseta norte también nos encontramos una gran cantidad de piezas decoradas. Hace como, yo creo que fue antes de la pandemia, tuvimos un congreso en Mérida en el que hubo un congreso sobre este tipo de cuencos, este tipo de decoración pintada. Y veíamos que había diferentes tipos de modelos decorativos y de grupos, culturales en los que estos cuencos tenían un papel importante. Acabo de decir, creo que he citado antes, por ejemplo, una de las piezas que además se utilizó su motivo decorativo como portada de la publicación, es de Boniche de Alarcón, en Cuenca, donde hay una pieza decorada
En las madrigueras, que es también en Carrascosa del Campo, nos encontramos también piezas con esa decoración. Entonces, lo que sí, por ejemplo, llama la atención, por ejemplo, es los elementos decorativos y los elementos, digamos, del mundo colonial fenicio. Pero claro, es que muchas veces nos olvidamos que los fenicios no solo están en la costa meridional de la península ibérica, en la fachada atlántica portuguesa tenemos asentamientos fenicios importantes. Uno de ellos es Santa Olalla, en Figueira da Foz, donde encontramos también la misma situación que aquí, una pieza del repertorio cerámico fenicio hecha a torno, en este caso imitada por un alfarero local que la hacía a mano. ¿Sí? Y respecto a la determinación del RH, ¿por qué salió negativo? Porque se buscaba que tuvieran el mismo la madre y el no, hijo. más que el RH, lo que intentamos ver es si tenían el mismo grupo sanguíneo. Y lo que pasa es que no dio porque el material de la cabeza del fémur estaba muy deteriorado por las condiciones climatológicas y porque el estar bajo el agua, el barro había entrado por la caña del fémur y había llegado hasta la cabeza del fémur y lo había hecho imposible que se pudiera hacer algo. Pero una madre y un hijo pueden tener distintos Sí, grupos efectivamente. sanguíneos. Y cuando la madre es positiva y el hijo es negativo, se produce una reacción que si no se interviene puede morir. Sí, Entonces, eso le ocurrió a mi hija cuando nació. Que tuvimos que hacer la vacuna esa que se debe para evitar que en la siguiente se produzca esa situación. Pero no se buscaba tanto el RH como el grupo sanguíneo. En ese caso, sobre todo porque en este caso, digamos que volvemos a decir lo mismo, uno no sabe de todo. Entonces, en este caso, Charo Calderón conocía por vinculaciones familiares al grupo Arca de Alcaudete de la Jara. Y yo tuve con ella mucho contacto. Y entonces, en un determinado momento, ella me dijo, mira, porque ella trabajaba fundamentalmente sobre grupos sanguíneos. De hecho, su tesis doctoral fue comprobar, por un lado, con toma de muestras y por otro lado, cruzando la información de los archivos parroquiales de la Jara, ver la consanguinidad que se podía haber efectuado. Entonces ella estaba muy interesada en eso y tenía en ese momento 2 becarios en Italia que estaban trabajando sobre ese tipo de cosas y que también estaban trabajando sobre material arqueológico, sobre restos humanos arqueológicos, prehistóricos y protohistóricos, en la determinación de grupos sanguíneos. Y me ofreció esa posibilidad. Es decir, gratis ex amore. Es decir, yo lo único que tenía que hacer era mandar las muestras. Lo consulté con Rafael me dijo, pues mira, estupendo, vamos a ver qué podemos hacer. Se tomaron las muestras. Y eso ocurre muchas veces. Fíjense, por ejemplo, uno de los yacimientos orientalizantes recientes, una necropsis orientalizante relativamente reciente, que es la Angorrilla, que está en la provincia de Sevilla, se hicieron análisis de los dientes, porque los dientes son uno de los mejores lugares para el ADN, que observa mejor el ADN, se hicieron hasta 18 tomas de muestras. Solo una de las muestras dio positivo. Con lo cual siempre nos encontramos con esos problemas en las analíticas. Podemos tener técnicas, pero luego también tenemos que cruzar los dedos para que la conservación del material haya dejado los restos suficientes como para que podamos obtener algún resultado positivo. Uno morir de posparto, ¿no? Moriría de posparto, se supone. Se supone. O antes de parir. Pero no se encontró la pelvis. No encontramos la pelvis, pero probablemente porque se la llevaron. O la habían destrozado. Es decir, aquello fue... Pero no se sabe entonces dónde estaban los restos del neonato, o del no nacido todavía. Claro, no. Por eso la primera identificación que también la doctora Molero admite es esto es un feto a término o un neonato. Luego entonces decimos dificultades durante el parto o en el posparto. ¿Habéis contemplado la posibilidad de que hubiera otros enterramientos próximos que no se han podido descubrir por...? El problema es el embalse. Por eso. Porque además el pantano de Azután es un pantano, creo que recordar, de regulación de cauce y de regadío. Entonces, rara vez el pantano baja, mientras que el siguiente pantano, no me acuerdo, el donde está Talavera la Vieja, cada vez que llega el verano
baja aquello y una vez más vuelve a aparecer el Stonehenge español, que es el dolmen de Guadalperal, que vuelve a salir otra vez. Pero en cambio yo he estado excavando en verano en el Cerro de la Mesa, he estado en agosto, en julio y en septiembre. El pantano mantiene siempre su cota. Solo bajó de una manera importante el día que tuvieron que poner la rampa para la desgraciada aventura del Centro de Interpretación de Vascos, que bajaron la cota del pantano 11 metros. Y entonces nos acercamos y sacamos algunas fotos de Casa del Carpio, de cómo estaba, pero ahí habría que hacer una tarea importante. Por un lado, habría que hablar con quien lleva, digamos, la administración del pantano para el regadío, que es Iberdrola, pero bueno, todo se puede negociar, es decir, se puede bajar la cota de pantano hasta a lo mejor 15 o 20 metros, hacer una prospección geofísica con georradar. Nosotros el georradar en Cerro de la Mesa nos ha dado unos resultados excepcionales, y a partir de ahí luego ver que si hay la constatación de que hay las suficientes alteraciones que los técnicos identifican con posibles tumbas, pues evidentemente. Pero el problema que tenemos es eso, que el pantano se mantiene casi siempre en su cota máxima prácticamente durante todo el año. Una cosa, Juan, ¿y en algún momento se han hecho prospecciones en el entorno para localizar el asentamiento? No, pero relativamente cerca tenemos, por ejemplo, que en todo el entorno que tenemos sabemos que el Cerro de la Mesa, en sus niveles más antiguos, el quinto y el sexto, tiene materiales que son claramente de procedencia o de imitación del mundo colonial. En la supuesta zona de santuario que se descubrió, creo que fue en el año 2003, hay una pieza a mano cuya termoluminiscencia es exactamente igual que la de los urnas. Por entonces se ve que es claramente una pieza que ha aguantado mucho tiempo porque está en un ambiente de santuario, es decir, un ambiente, entonces es muy parecida. Muy cerca, a unos pocos, a media jornada andando, están las fraguas. Les recuerdo que las fraguas es una de las primeras manifestaciones. Desde el punto de vista historiográfico, es la primera vez que se documentó en la península ibérica un conjunto de toréutica orientalizante. Un jarro, un brasero y un timaterio. El jarro está en el Metropolitan, el timaterio está en la Walters Gallery de Baltimore, donde después de que la millonaria que lo compró intentara convertirlo en una lamparita para la mesa de noche, y el brasero salió en unas condiciones tan deterioradas que no se conservó. Pero solo contamos con otro conjunto parecido de jarro, brasero y timaterio de bronce de época de influencia orientalizante en la tumba 17 de La Joya. Y entre La Joya y las fraguas hay kilómetros. Sí, sí. Hay media vía de La Plata yendo en coche. Luego eso nos dice de que por la zona, y además estamos en una zona en donde también muy cerca, en la misma orilla, estamos en la orilla izquierda del Tajo, muy cerca de las fraguas, está la estela de Talavera, la de la Barranca del Águila, la estela de Arroyo Manzanas, que está al lado de las fraguas, y la estela de herencias, de las herencias. Entonces, tenemos ahí un movimiento entre el bronce final y la edad de hierro. Eso es una zona donde se mueve mucho. Luego tenemos, por ejemplo, en el otro vado, en el vado de Talavera la Vieja, tenemos la famosa el conjunto funerario que publicó Jiménez Ávila de Talavera la Vieja, con varias inhumaciones, pero también con un esqueleto que parece que ha sido sometido a la incineración, parece que hay un cambio de ritual, con materiales claramente orientalizantes, con pulseras, arracadas de oro, arracadas de plata, pulseras de plata, con un anillo donde hay un león, que es claramente una representación del mundo oriental. En esa zona de esos vados, en el momento que se haga un proyecto de investigación con fechas fijas, con una buena dotación económica y con buen equipo de investigador, la prospección va a dar, evidentemente, dado una presencia de un horizonte de transición bronce-hierro y con una presencia de material orientalizante muy probablemente muy espectacular. Sí. Ya la tenemos de entrada. Sí, sí, sí. Yo quería hacerle una pregunta de una persona profana de la materia. Todos somos profanos de alguna cosa. Como nos ha comentado
que estudiando las necrópolis, la arqueología, pues sabemos, nos da idea de las ideas del hombre. Yo me gustaría saber si la arqueología nos da respuesta a en qué momento ese hombre tan primitivo se plantea que va a trascender. Como va a trascender, necesita su actuar para la otra vida. Y en qué momento esa trascendencia lo une al hecho religioso, a que es los dioses o que va a trascender, bueno, ya no vamos a hablar del premio y del castigo, pero simplemente unirlo al hecho religioso. ¿O qué le lleva a ese hombre tan primitivo a pensar que luego va a tener otra vida? Eso es complicado, es decir, ¿qué les lleva a pensar? No, lo que sí, vamos a decir, podemos decir que lo piensan, lo que no podemos decir es por qué lo piensan. Y en principio lo más claro por el momento, aunque es objeto de discusión, tiene que ver con los enterramientos asociados a hombre de Neandertal, en la que aparece una modificación del terreno, es decir, alguien se toma la molestia de excavar un hueco, depositar un cadáver en ese hueco, algunas veces en una determinada posición, acompañar ese cadáver de una serie de piezas de sílex, de herramientas, y también en ocasiones depositar un fragmento de una pieza de carne, probablemente o para el camino o para que cuando llegue pueda alimentarse. Tenemos también aspectos relacionados con la arqueoastronomía, es decir, sabemos que, sobre todo en la Edad del Hierro, determinadas sepulturas en determinadas necrópolis están orientadas, es decir, están orientadas a determinados momentos específicos y rotatorios de las estaciones, a los equinoccios de primavera y otoño, al solsticio de invierno y de verano. Por ejemplo, en Castellones de Ceal, nosotros lo que comprobamos es que todas las tumbas estaban orientadas en el eje este-oeste. Igual que tenemos orientados en muchos casos, las iglesias románicas y góticas están orientadas para que en un determinado momento entre la luz ilumine primero el altar y luego al acabar el día, a partir del rosetón, vuelva a iluminar. Entonces, que algo significaba, por supuesto, pero ¿por qué? Es muy complicado, eso es bastante complicado. Porque, de alguna manera, sobre todo en el caso de las necrópolis, en el caso de las tumbas, nos dicen, efectivamente, nos hablan de los valores, nos hablan de los símbolos, nos hablan de las creencias, pero digamos de las creencias oficiales. Es decir, las creencias que, digamos, sanciona culturalmente cada comunidad como el canon. Pero todos estamos de acuerdo en que, como se suele decir, en España se entierra muy bien. Es decir, mientras estamos vivos nos ponen a parir en cualquier sitio. Y cuando se muere, qué bueno era, qué aportación, qué cumbre ese faro que nos iluminaba, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo? Estamos utilizando un criterio cultural para supuestamente decir como era una persona que no lo era. Porque cada uno de nosotros, desde el punto de vista antropológico, somos muchas personas. Cada uno de nosotros tiene una personalidad social diferente. Yo soy padre, soy abuelo, soy tío, soy padrino, soy marido, soy profesor, soy amigo, soy muchas personalidades. Y cuando las vemos que en los enterramientos lo que se hace es que se seleccionan esas personalidades para justificar los elementos culturales básicos que dan identidad a esa cultura, aunque el que lo haya hecho sea alguien que precisamente no participaba de esa cultura. Hay una película donde yo veía que alguien le decía, en Turquía, estaban en Estambul, y decían, pregúnteles por Atatürk, el gran padre de la República Turca. Atatürk, pobre Atatürk. ¿De qué murió Atatürk? Y todos se ponían la mano en el corazón. Murió del corazón. Cirrosis. Pero oficialmente, cirrosis, digo del corazón. ¿Por qué? Porque ¿quién entierra a los muertos? Los vivos. Luego los vivos hacemos con los muertos lo que queremos. Y si a un muerto hay que decir que era un padre de la patria, o el gran descubridor, o el gran benefactor, se le
hace la tumba con la escultura y con lo que sea para justificar eso. Pero entonces el estudio de las tumbas nos acerca a algunas características, pero desde el punto de vista luego ya de lo concreto, de lo que pensaba esa persona, eso por el momento no lo sabemos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer.
Bueno, los del máster no pueden venir. Bueno, me refiero del No, máster, pero cuidado con los hoy sí he cables. tenido algún alumno de por la mañana se ha venido porque